Muy buenas tardes, profe, muy buenas tardes, compañeros. En este caso vamos a sustentar lo que es acoso escolar bullying. Para la asignatura de Psicología Jurídica vamos a presentar Cebron Araujo Micaela, Risueño Santa Cruzara y Silva Gómez Carla. Para ello vamos a conceptualizar un poco acerca de esto con lo que es violencia interpersonal, siendo el ejercicio agresivo físico, psicológico, social o verbal, mediante el cual una persona o un grupo actúan hacia otra persona u otro grupo, aprovechándose de sus ventajas sociales que le proporcionan una situación superior de forma física, psicológica o social, según Ortega y Morán Merchant. Bueno, primero es necesario mencionar que el concepto de acoso escolar en un inicio fue denominado como mobbing. En 1973 por Dan Olwitz, quien lo define como las situaciones de violencia entre iguales en las que un grupo de personas se dedican a molestar y torturar a otra persona. Pero conforme se han ido realizando nuevos estudios del tema, se aceptó el término de bullying, que concreta más la intimidación y la victimización que se presenta entre iguales en las conductas escolares. Para comprender mejor el acoso escolar, hay que tener en cuenta que intervienen una multitud de factores asociados con los orígenes, el contexto social y cultural, la procedencia familiar y el nivel socioeconómico de todos los sujetos implicados y también el centro escolar en el que ocurre el acoso. Existen muchísimas definiciones de lo que es el acoso escolar. Aquí vamos a ver dos de las más comunes. Una de ellas fue denominada por el anterior autor, que ya mencionamos en 1993, quien lo describió como un estudiante que es acosado o victimizado cuando está expuesto de manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. Otra de las definiciones es por Smith y Sharp en 1994, que lo definieron como una forma de maltrato basada en un desequilibrio de poder, pero también como un abuso de poder sistemático. Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, la siguiente diapositiva, por favor. Y para entender lo que es el acoso escolar, es necesario diferenciarlo de otros conceptos que se suelen emplear de manera frecuente en los salones de clase, como es la violencia, que es definida como el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Es decir, que su diferencia con el bullying residiría en que en la respuesta que ofrece la persona que lo sufre y la frecuencia con la que se dé la conducta, porque el acoso escolar es de carácter repetitivo, sistemático y tiene la intencionalidad de causar daño a una persona que normalmente es más débil, al igual que la persecución física y psicológica. En cuanto a la indisciplina, consiste en una desobediencia e incumplimiento de las normas establecidas en el centro educativo, lo que va a suponer que el profesor tenga que imponer un orden dentro del aula. La disrupción se basa en un conjunto de conductas inapropiadas dentro del salón de clase, como hablar con los compañeros mientras el profesor está explicando, comer en el aula, desobedecer, insultar a los compañeros, entre otras. Y el conflicto es un término que es innato en la vida humana, es algo natural, por lo que va a ser inevitable. Por lo tanto, lo que la diferencia del concepto de violencia es que este es un aprendizaje, así que no consiste en eliminarlo, sino en saber controlarlo constructivamente de una manera no violenta. Ahora vamos a revisar algunos criterios para que una situación relacional pueda ser identificada como acoso escolar. En primer lugar, que se trate de conductas cuyo objetivo consista en hacer daño de manera repetida y continuada, un desequilibrio de poder, ya sea psíquico, psicológico o físico entre la víctima y el victimario. En tercer lugar, se mantiene una concepción amplia de la agresión, pudiendo ser física, psicológica o verbal. En cuarto, es el criterio de periodicidad y cronicidad, en donde las conductas de acoso han de tener un carácter repetitivo que se prolonga a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Y por último, la victimización, en las que sin víctimas no hay acoso. Esto quiere decir que se necesita la verificación de este criterio. Los actores que influyen en el bullying. El agresor, que es el actor activo,
y es quien empieza el bullying hacia la persona acosada, quien es la víctima de todas estas actitudes. El seguidor o cómplice, el cual no empieza el bullying, pero sí es activo en él. El acosador pasivo, el cual realiza los comportamientos, pero no está siempre presente en ellos. Los testigos, que son las personas que están presentes, pero no ayudan o no intervienen. Em, el defensor o héroe, que no en todos los casos está y no en todos los casos existe, pero en muchos casos intenta ayudar a la víctima o llevarla por el camino indicado. Bueno, es importante mencionar que tanto los agresores como las víctimas ocupan una posición clave en el acoso escolar dentro de las clases y del colegio, pero el resto de los alumnos del centro también juegan un papel importante mostrando diferentes reacciones ante una situación de acoso. Tal y como se muestra en el presente esquema, las relaciones de maltrato entre iguales no son algo tan simple como una relación entre un acosador y un acosado, sino que también existe una estructura de relaciones que favorecen la consecución y el mantenimiento del acoso al niño que constituye la víctima. Por lo que puede concluirse que el acoso se considera un proceso grupal que se produce del contexto grupo-clase bajo la participación de diferentes mecanismos grupales, lo que quiere decir que el papel de víctima o agresor corresponde a tener un rol social dentro de un grupo, al igual que las relaciones de amistad tienen un efecto protector en los niños que son víctimas, ya que simplemente el tener un amigo que sea conocido entre los niños y que sea capaz de defender y proteger frente a las amenazas de los demás, puede moderar la frecuencia como los efectos a corto y a largo plazo del acoso. Bueno, tenemos distintos tipos de acoso. En primer lugar, encontramos la física, en la que incluyen golpes, patadas, puñetazos, robo, rotura de objetos de la víctima. En segundo, se encuentra la verbal, que consiste en burlas, provocaciones y amenazas. Después tenemos la agresión indirecta, que es a través de una tercera persona. También encontramos la agresión relacional, que se basa en dañar a las relaciones de una persona con sus compañeros y con su entorno. Y por último, el ciberacoso o ciberbullying, que es algo que ha pasado en los últimos años, que se basa a través de los medios informáticos y más concretamente a través de teléfonos móviles y de Internet, mediante el acoso a través de mensajes de texto, acoso telefónico, fotografías o video, correos electrónicos, sesiones de chat, programas de mensajería instantánea o páginas web. Bueno, hay unos factores desencadenantes y estos factores se pueden dividir en 4 grupos como características de la personalidad, factores familiares, sociales y factores escolares. Entre los factores desencadenantes asociados a que una persona sea acosador se encuentran el sexo, mayoritariamente que sea niño, que sea chico, con una edad que comprende entre los 10 y los 14 años, factores familiares como la sobreprotección de los padres y el consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, el tabaco u otras drogas. Además de estos factores, también encontramos los que inciden en el desarrollo de estas conductas, como es el modelo social que proporcionan los padres en el medio familiar y en el medio escolar, donde el factor más importante lo forman las experiencias que viven o observan de maltrato. Y por último, es necesario un escenario propicio para que el bullying se declare, como sería el grupo o la clase. Existen unas consecuencias negativas para ambas partes. Existe la del victimario, que al no recibir oportunamente una valoración negativa por esta conducta realizada, esta puede reforzarse a través del tiempo, llevando abusos en otros planos, llevando a la violencia doméstica, a la violencia de género y en futuras ocasiones incluso hasta el mobbing, que es la violencia dentro del trabajo. Y para la víctima, los efectos nocivos pueden ser a corto, mediano y largo plazo. A corto sería ansiedad, temor, miedo. A mediano sería fatiga para ir al centro educativo, ausencias repetitivas, fracaso escolar. Y a largo plazo ya sería la aparición de procesos ansiosos y depresivos que pueden llegar a desembocar en ideas suicidas.
Para ello existen unas modalidades de acoso, en donde la primera es el bloqueo social, donde se busca aislar a la víctima del resto de compañeros utilizando prohibiciones y restricciones hacia la víctima y hacia los otros grupos sociales que apoyan. El hostigamiento, que son conductas que insisten en el acoso, entonces el desprecio, la falta de respeto, la ridiculización hacia la persona, la burla. Siguiente es la manipulación social, en donde se pretende distorsionar la imagen del menor utilizando la imagen de él para inducir rechazo en los demás. Aquí cabe lo del ciberbullying, en donde se utilizan los medios tecnológicos, como lo comentaba mi compañera, para ejercer el acoso. La coacción, que son las conductas que pretenden que la víctima realice acciones en contra de su voluntad, doblegando a esta, puede ser por medio del maltrato, puede ser por medio de amenazas, incluso llegando hasta las conductas sexuales. La exclusión social, en donde se excluye al participante, se excluye al niño de todo tipo de participación social, en donde se excluye de actividades escolares, exposiciones, juegos y demás. La intimidación, que son las conductas que persiguen amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño. Y por último es la amenaza a la integridad, en donde se busca hacerle daño de manera física al niño o a su familia. Hay un tratamiento inadecuado de parte de cuidadores, docentes y padres de familia, y es favorecer una normalización o una habituación llegando al desinterés o conformismo. Muchas veces las oraciones como son juegos de niños, estos son cuestiones de la edad y demás, normalizan estas conductas, lo cual refuerza la conducta del agresor. Y encauzar a la población hacia una generalización del problema y etiquetando todo como bullying. Entonces, ante cualquier conflicto, ante cualquier contratiempo en el colegio, entonces ya lo etiquetan como bullying y no está bien. Para no cometer esta equivocación se debe examinar en base a los siguientes criterios. Entonces, que la conducta de hostigamiento sea intencionalmente, que la repetición de la conducta sea evaluada por la víctima como no incidental, y que la duración en el tiempo afecte otras esferas, como lo es lo académico, puesto que después de un tiempo la víctima empieza a disminuir su rendimiento escolar, lo afectivo, como esta persona se empieza a cambiar en el trato con las demás personas, lo emocional, como empieza a retraerse, y en lo familiar, como los comportamientos de la víctima cambian en su hogar. Existen 5 fases en las que se produce el bullying y donde ya aparecen las consecuencias psicológicas. Los incidentes críticos, que como tal es las actitudes negativas frente de la víctima hacia el victimario. El segundo es el acoso o la estigmatización del niño, en donde esta persona en reiteradas ocasiones lo violenta. La tercera es la latencia y la generación del daño psicológico, pues no es en una sola ocasión, se vuelve un acto repetitivo y esto afecta a la víctima. Las manifestaciones somáticas y psicológicas graves, como lo veníamos mencionando, el menor deja de asistir al plantel educativo, se retrae, empieza los procesos de ansiedad, de depresión, y la expulsión o la autoexpulsión de la víctima, en donde el menor en definitiva dice, ya no quiero volver a estudiar, ya no quiero volver a ir ahí, y él mismo sale de esto. Para esto existen unas causas o circunstancias en donde hablamos de causas personales, donde dice que el perfil de los agresores tiene unas puntuaciones altas en impulsividad, reactividad, temperamento agresivo e impulsivo e hiperactividad. Y para la víctima una tendencia a la huida, a la falta de asertividad, son personas tímidas, apocadas, con bajo autoconcepto, mayormente inseguras, más introvertidas y con baja autoestima. Cabe resaltar que esto no es una norma, solamente los estudios dan puntuaciones altas y no es todo el tiempo. Los sociales, que son debidos a la construcción del yo,
en donde es la gente, en donde es la sociedad, las diferentes esferas las que construyen el yo como tal. La familia, que es el pilar, los padres son, yo creo que lo más importante en la interpretación del mundo del niño, en la construcción de la escala de valores y en cómo este niño va a aprender a enfrentar los problemas y dificultades en el mundo. La escuela, en donde todos los niveles educativos juegan un papel crucial en una función socializadora. Los chicos aprenden a convivir con niños de la misma edad, pues en sus casas conviven con adultos, en la escuela con niños de su edad. Y el papel del aprendizaje y el manejo de la frustración, pues un niño está en la escuela de 5 a 6 horas escuchando cosas que generalmente no quiere escuchar y debe aprender a manejar la frustración del quédate quieto, quédate en silencio y no te pares de tu silla. Los iguales son muy importantes en la segunda década de la vida de cada individuo, puesto que en esta época estamos en búsqueda de nuestra rectificación, de que nos den valoraciones positivas y sobre todo si viene de un grupo de personas de nuestra misma edad. Siempre haremos lo que es valorado positivamente por el grupo en el que queremos incluirnos. Un punto importante que son los medios de comunicación. Estos crean conductas o modelos a seguir que son atractivos ante los ojos de los chicos. En la parte inferior podemos ver videojuegos donde muestran violencia. En la parte derecha podemos ver lo que es series televisivas que son el boom entre colegios y se dan en horas donde los chicos tienen acceso y tratan de imitar este tipo de modelos que son atractivos ante sus ojos. Y los psicosociales, en donde se dice que la clave del mantenimiento de estas conductas violentas es cuando resultan funcionales para la persona que las realiza, o sea, para el victimario. La propia descarga de la tensión que existe en el cuerpo del chico y genera satisfacción por sentirse más dominante o tener más poder hacia otra persona. Asimismo, la rectificación que el grupo tiene hacia este chico aumenta su autoconcepto y su autoestima. Y las sugerencias para la prevención son aumentar los talleres para padres y formadores, profesores, orientadores, tener más de un orientador en los centros escolares, pues una sola persona para todo un colegio no es suficiente para llevar algo con calidad, llevar una terapia de calidad. Incentivar la investigación respecto a este tema, pues en Colombia solo hay investigaciones y muy pocas en las ciudades capitales. Y adecuar las leyes en el Código Penal para esta nueva forma de conducta, para que así existan consecuencias respecto a esto. Bueno, América Latina es una de las regiones cuyas cifras oficiales marcan que 7 de cada 10 niños sufren de acoso escolar. Que esto puede ser desde una burla, que es aparentemente algo simple, hasta un hostigamiento capaz de ocasionar incluso hasta el suicidio del individuo que lo sufre. Este 70% se encuentra directa o indirectamente afectado por el matoneo escolar como víctimas o testigos del abuso, siendo una de las causas la violencia y que además influencia en el comportamiento de todos los integrantes de la sociedad. Esto hace que convierta a Latinoamérica en una de las regiones sin conflictos bélicos más violentas del mundo, con una tasa de homicidios de aproximadamente 40 de sobre 100.000 habitantes, superando el promedio mundial en 5 veces. Siguiente diapo, por favor. En cuanto a Colombia, este país pues se encuentra entre los países en los que el bullying es más frecuente. Con una estadística, según la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, que arroja que al menos el 20% de los niños son víctimas de acoso en alguna de sus variaciones. Esto indica que 1 de cada 5 niños son intimidados por algún compañero. La ONG Internacional de Bullying Sin Fronteras dio a conocer un trabajo desarrollado entre el 1 de octubre del 2017 y el 1 de marzo del 2020, en el cual hubo un total de 8.981 casos graves de bullying, lo que coloca a Colombia como uno de los países con mayor cantidad de casos de acoso escolar en el mundo.
Por otro lado, según las cifras del Ministerio de Educación, en Colombia, el 30% de los niños advierten haber sufrido de matoneo. De igual manera, otro 22% aceptan haber sido partícipes de bullying. Sin embargo, todas estas cifras estadísticas no son simplemente números, sino que reflejan una gran cantidad de niños y jóvenes que viven como víctimas de violencia, intimidación y exilio en las etapas que deberían ser alegría, aprendizaje y socialización, en las que se desarrollan como miembros importantes de la sociedad. Bueno, es por esto que el 15 de marzo del 2013 el Congreso colombiano promulgó la Ley 1620, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Esta ley pretende controlar, castigar y disminuir la intimidación y violencia escolar en todas sus expresiones. Aunque suele ser conocida como la ley anti-bullying, su objetivo no es solamente hacerle frente a la intimidación escolar, sino también el de crear un sistema nacional de convivencia escolar. La ley define el acoso escolar o el bullying como una conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios con quienes mantiene una relación de poder asimétrica que se presenta de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Esta norma incluye distintos tipos de violencia y hostigamiento, desde burlas, chantajes, ofensas e intimidación verbal, hasta ataques físicos como golpes, empujones y casos más extremos que implican el abuso sexual. De modo que todas estas muestras de bullying pueden ser detenidas y castigadas una vez acudan los comités de convivencia que deben existir en las instancias escolares de todo el país. Sin embargo, es necesario mencionar que la norma no incluye las razones más frecuentes por las que suele presentarse la intimidación escolar, como pueden ser las diferencias en raza, creencias religiosas, características físicas u homofobia. Solamente estipula si es física, verbal, psicológica o a través de medios electrónicos. Pero sí reconoce que el acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes, el ambiente de aprendizaje y el clima escolar de la institución educativa. Bueno, ¿cómo trabaja esta ley? Una vez perpetuado y divulgado el hecho, se pondrá en conocimiento del asunto a la directiva del plantel educacional, a los representantes legales de las partes, tanto de los agresores como de los agredidos. Posteriormente, se crearán mecanismos que solucionen este tipo de situaciones y garanticen la conciliación entre las partes involucradas, además de prestar el seguimiento adecuado para cada caso. En este momento se va a crear un compromiso por parte del agresor a respetar y tolerar al agredido. Si esto no se puede resolver y no se resuelve de una forma tolerante, se deberá aplicar lo contenido en la Ley 1620 del 2013. En otras palabras, se solicitará la participación de otras instancias o entidades y los involucrados se trasladarán, según cada caso, a las dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Policía de Infancia y Adolescencia, a la Comisaría de la Familia o a la Personería Municipal o Distrital, que son los entes gubernamentales que se encargan de estas situaciones. Cuando el agresor caiga en la reincidencia de este tipo de conductas, atentando directamente contra el nombre, la honra, integridad y moral del agredido, los representantes legales del menor pueden dirigirse a la jurisdicción penal, dado que estos delitos están contenidos en la Ley 599 del año 2000, tipificados en los artículos 220 y 222 referentes a conductas punibles que pueden derivarse de la violencia e intimidación escolar. A continuación vamos a nombrar o vamos a ver algunos elementos indispensables a tener en cuenta en la evaluación psicológica forense. Para esto es importante recordar dos cosas. En la evaluación clínica, fundamentalmente, no se critica o no se coloca en duda la veracidad del relato del consultante, se la considera veraz.
pues el objetivo no es determinar la realidad de la información, sino establecer un diagnóstico ajustado a los síntomas. Por otro lado, en la evaluación forense siempre se sospecha de la posibilidad de engaño y tiene por objetivo corroborar la autenticidad de los hechos descritos, así como los síntomas informados y cuantificar los daños. Encontramos la evaluación del acoso escolar. Es fundamental la correcta evaluación del acoso escolar porque esta determina la trascendencia que conlleva la intervención de los actores implicados. En el 2011, Félix, Sharkey, Grave y Furlong registraron algunas prácticas sistemáticas que podían ayudar en el proceso. La primera es facilitación de una definición a priori de acoso escolar. En esta se le proporciona a los participantes una definición del objeto de estudio con el fin de garantizar una concepción compartida del fenómeno que permita su análisis y comparación. En la segunda están los diferentes marcos teóricos empleados, es decir, la definición explicada, la definición y explicación seminal de acoso escolar de Always en el 93 ha sido ampliamente aceptada por la comunidad científica, pero se han elaborado múltiples definiciones y explicaciones de este fenómeno, lo que implica la asunción de distintos criterios que definen y clasifican las conductas de acoso, la actitud de la víctima, las consecuencias, entre otros. Es decir, que la adopción de diferentes definiciones y teorías explicativas trae con ella la concreción de instrumentos de medidas desiguales y por tanto resultados no comparables ni generalizados. La tercera es el objeto de la evaluación y tipo de instrumento de medida, en donde la evaluación del acoso escolar se puede clasificar en función de su objetivo. Entonces, puede ser clínico, forense, comunitario y desde la metodología empleada. Por ejemplo, los autoinformes, los cuestionarios de nominación por pares, información de padres o profesores, cuestionarios retrospectivos, observación, entrevista, técnicas narrativas. La persecución de objetivos de medida diferentes y la aplicación de metodología variadas comporta resultados y dispares que son difícilmente comparables y generalizables. Adecuación, evaluación y definición. En esta se observa como práctica usual la inclusión en el instrumento de mayor número de comportamientos y estrategias posibles, incluyendo con frecuencia reactivos referidos a la violencia escolar. Estos raramente son constitutivos de acoso escolar, así que es fundamental que se tengan en cuenta los criterios definitorios de Always en el 93, para que se pueda garantizar que los ítems se comporten igual en el instrumento, para que efectivamente se refiera al acoso escolar y no a otro comportamiento. Entonces, por este motivo se recomienda minimizar el número de conductas a evaluar en pos de una mayor precisión diagnóstica. Algunos instrumentos de evaluación por contexto de evaluación pueden referir sesgos, instrumentos de medida de acoso escolar. Por otro lado, encontramos estrategias cuantitativas, en donde las herramientas más frecuentes utilizadas en el cuestionario son donde las estrategias cuantitativas más frecuentes en el cuestionario, especialmente de la modalidad de uniforme. ¿Podrías pasar la diapo? Ahí está. Continuamos con los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de medida del acoso escolar se catalogan de acuerdo a la metodología empleada. Entonces, encontramos en primera instancia los autoinformes, en donde puede ser un formato de cuestionario o escala en el que se le pregunte a los sujetos las conductas o estrategias de acoso. Encontramos los cuestionarios que pueden ser planillas sobre el momento presente o retrospectivo, en donde se puede ver el análisis de consecuencia de la victimización a largo plazo. Por otra parte, tenemos otros métodos como los cualitativos, compuestos por técnicas narrativas y entrevistas. Algunos de los instrumentos de evaluación de acoso escolar son la Victimization Scale. Este es para víctima, es un autoinforme, es de Orpinas en el 93. Está el Multidimensional Peer Victimization Scale, que es una víctima, es para víctimas, también es un autoinforme. Encontramos el BOLS,
también es para víctima, es del 2000. Está el AB, Acoso y Violencia Escolar, del 2007. Children's School Behavior Scale, que es para agresor, es un autoinforme y es del 95. También tenemos listados de comprobación de síntomas como el SL90R, el test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil, la escala de afrontamiento para adolescentes, la escala UPF4, entre otros ejemplos. Algunos cuestionarios de nominación también pueden ser utilizados. Este consiste en la presentación al sujeto de definiciones a partir de las cuales se señala a los individuos que mejor se adecúen a la descripción, en donde se clasifica o se nomina. Entonces hay autonominaciones, nominaciones de iguales o de profesores. También tiene una intencionalidad el uso de estos cuestionarios. Este es corregir sesgos de respuesta. Sin embargo, hay que tener una información a considerar. Estos pueden presentar problemas éticos asociados a la solicitud de un tercero de información sensible y privativa de una persona o grupo y las distorsiones de las respuestas que por ella puedan introducirse. Sí. Aquí en Colombia, como mencionaba anteriormente mi compañera, se encuentra muy poca información o referencia. Sin embargo, encontramos algunos instrumentos utilizados en el país, como lo son el cuestionario de clima social escolar de Prado en el 2010, el cuestionario de Paredes Lega, el cuestionario de López, la escala de Cisneros y la escala EBIP-Q, que fue adaptada en Colombia en el 2012. Por último, tenemos que en la evaluación psicológico forense, en los casos de acoso escolar, el objetivo principal de los psicólogos es verificar la existencia de una huella psicológica, el daño o impacto que haya en la psique del consultante, y es obligado el diagnóstico diferencial de simulación para concretar si el daño es real o simulado. Entonces, para cumplir este objetivo de credibilidad de testimonio de la persona, a la vez que al mismo tiempo que se evalúa la huella psicológica, controlando la posible simulación, se hace desde una aproximación metodológica. Las más efectivas son aquellas que combinan entrevista con una medida psicométrica, así como observación y demás. Las tareas de reconocimiento, por ejemplo, algunas escalas facilitan que se confunda, por así decir, o que se introduzcan ciertos conceptos a priori. Así que recomendaban, por así decirlo, evitarlas. Uno de los ejemplos para trabajar en acoso escolar es el uso del sistema de evaluación global. Este también puede ser combinado con otras medidas de tipo psicométrico, como la entrevista clínico-forense de Arce y Fariña en el 2001 y el MMPI-2. El anterior sistema de evaluación global combinada tiene 10 pasos, son bastante sencillos, los cuales se estructuran en etapas. El primero es la obtención de la declaración, el segundo es la repetición de la obtención de declaración, el tercero es contraste de las declaraciones hechas a lo largo del procedimiento, análisis de la validez de las declaraciones, el 5 es análisis de contenido de declaraciones, 6, análisis de fiabilidad de las medidas. 7, medida de las consecuencias clínicas de hecho traumático. 8, evaluación de la declaración de los actores implicados. 9, análisis de las características psicológicas de los actores implicados. Y 10, implicaciones para la presentación del informe. Como pueden ver, es bastante amplio, pero bastante completo. En el informe psicológico forense para posibles casos de acoso escolar, la tomamos como una herramienta, ¿no? En la que se establece que aquello que describe la víctima es acoso escolar o no y las secuelas que ha tenido este. Se hace una recopilación de información utilizando diferentes fuentes, realizando pruebas psicométricas en conjunto y se evalúa la profundidad del daño, en donde se determina la duración, el tipo de acoso y las consecuencias que se ha traído para la vida de la víctima. Finalmente, muchísimas gracias. Esperamos que el contenido haya sido claro y esperamos que en el caso contrario nos brinden algunas preguntas o algo por el estilo. Muchas gracias.